quiero hablarles acerca del tema las cualidades de una iglesia de propósito. Vamos a descubrir hoy, número uno, cuál es el concepto y la definición real cuando nosotros mencionamos la palabra iglesia. También vamos a saber cuáles son algunas de las cualidades resaltantes cuando hablamos de una iglesia de propósito. Y estos versículos que estamos a punto de leer son claves para entender a una iglesia de propósito. Dice de esta manera la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hay traducciones que dicen: nadie humano te acaba de revelar lo que has dicho, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra griega Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hay una traducción que dice: y todo lo que ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá vemos que Jesús conceptualiza a una iglesia poderosa, a una iglesia que se va a establecer en una roca, en una peña. En estos días, hablando con mi hijo, le decía: Steven, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos aquellos que estamos dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia no son estas 4 paredes que usted ve acá. Este es el recinto que Dios ha separado, ha santificado para que la iglesia se reúna. Todos estos instrumentos que están acá son utensilios de Dios que Él ha separado para su obra, para que se utilicen aquí en el recinto donde la iglesia se reúne para adorar y exaltar el nombre del Señor. Los edificios cambian. Hay unos pequeños, hay unos grandes, hay unos cuidados, hay otros descuidados, hay otros más grandes que otros, pero la iglesia no es cambiante. La iglesia que el Señor le reveló a sus discípulos en esta escritura es una iglesia firme que está fundada sobre la peña. Cuando usted en la palabra de Dios ve la palabra roca, ve la palabra peña o piedra, indica una columna fuerte. Dice la escritura que Jesús es nuestra piedra angular. La piedra angular es aquella que se coloca primero para hacer una buena edificación. Cuando hablamos de piedra, hablamos de algo sólido.
Entonces la iglesia somos todos nosotros. ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo de todo corazón? Entonces usted ha nacido de nuevo y automáticamente usted es bautizado por el Espíritu Santo en un cuerpo que se llama el cuerpo de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. La iglesia es un ente viviente. La iglesia no es un club de leones. La iglesia no es un lugar para jugar o para entretenernos o para ver un espectáculo. La iglesia es un ente constituido por el Padre. Estaba en el diseño de Dios y en el plan de redención para los últimos tiempos. ¿Por qué le estoy diciendo todos estos detalles? Ayer mi esposa me hacía una pregunta importante y me decía, Jarvis, ¿tú crees que la iglesia ha llegado en el punto energizante de orar por nuestra nación? Y yo tardé un momento para responderle, pero después ella comenzó a hablarme de algunas cualidades y le dije, no hemos llegado allí. Porque ella me pregunta, ¿será que la iglesia venezolana está orando como oraba Daniel con esa intensidad cuando tuvo que pedir dirección para interpretar el sueño de Nabucodonosor? ¿Será que estamos orando como Nehemías cuando descubrió las ruinas de las puertas que estaban quemadas en el templo en Jerusalén? Y ella me colocó esos dos ejemplos y yo le dije, no hemos llegado allí. Todas estas cosas se las estoy diciendo para que usted salga del paradigma de iglesia de un lugar geográfico y comience a incluirse y a identificarse que usted es la iglesia. Este domingo, cuando terminemos el servicio, todos se van por esa puerta. Mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia cuando todos nos vamos? La iglesia se dispersa a las diferentes direcciones donde usted vive. Unos van a comer, otros a hacer diligencias, otros a la casa. La iglesia se va a diseminar en los diferentes lugares. Por eso es que somos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Somos como la sal que se esparce. Hoy usted saldrá con un concepto diferente de lo que es la iglesia del Señor. La palabra griega para iglesia es eclesía y esta palabra significa los llamados afuera. Es decir, todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo ha sido llamado afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del sistema de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si usted es parte de la iglesia, usted ha sido llamado afuera para hacer algo importante. La iglesia es algo poderoso. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No quiero que malentienda lo que voy a decir, pero nosotros, y lo dice Pedro, somos un pueblo especial. Usted es especial. Y Jesús allí en Mateo da algunas cualidades que son necesarias que usted las conozca, y no solamente que las conozca, sino que viva en estas cualidades. Porque hasta que usted no tenga la revelación que tuvo Pedro, usted va a pertenecer al cuerpo de Cristo, pero no va a ser efectivo en el reino de Dios. Diga conmigo, yo necesito tener la revelación que Pedro tuvo. Cuando nosotros leemos esa escritura, decimos, ay, es que esa revelación que tuvo Pedro fue fácil. ¿Quién no sabía que él no era el Mesías? Usted lo dice así porque ha leído la palabra y ve la palabra Mesías, Mesías, Mesías. Pero ¿sabía usted que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? ¿Sabía usted que el pueblo de Israel tenía al ungido de Dios enfrente de ellos y no lo pudieron ver?
Por eso es que cuando Pedro da esa revelación, Jesús dice: sobre lo que tú acabas de hablar, yo edificaré mi iglesia. La iglesia universal cree que la roca de la cual está hablando Jesús es el apóstol Pedro. Y también cree que cuando vayamos al cielo hay un portero que se llama Pedro, que tiene las llaves del reino de Dios. Eso es lo que dice la iglesia tradicional. Pero no es así. Jesús no está hablando de Pedro cuando está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando sobre la revelación que Pedro acaba de soltar por su boca. Y luego dice: sobre esta iglesia entonces yo te daré las llaves del reino. Me preocupan los conceptos que han surgido últimamente de la plantación de congregaciones. Muchos se expresan de esta manera: voy a montar una iglesia. Yo he escuchado gente que dice: pastor, yo quiero montar una célula en la casa. ¿Lo ha escuchado? Fulanito de tal montó una iglesia, como si usted montara una bodega. ¿Lo ha escuchado? La iglesia no es algo que usted monta. La iglesia no es algo que usted piensa y se levantó un día en hacerlo. La visión de las congregaciones nace en el corazón del Señor. Así que nunca más diga: esta persona montó una iglesia. Solamente en los Estados Unidos se dice que 1,500 iglesias cierran sus puertas cada mes. 1,500 congregaciones cierran sus puertas. Más le vale que escuche la voz de Dios para hacerlo y entienda el concepto de iglesia. Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. La iglesia no es algo que usted inventa un día. La iglesia es una base de poder del reino de Dios. Usted ve Luz de las Naciones Sur aquí en San Luis, es una base del poder del reino de Dios. Y ya lo vamos a estudiar. Cuando Dios le habla a un hombre: yo quiero que establezcas la visión de esta iglesia en tal lugar, entonces el Señor lo que está diciendo es: yo he escuchado las oraciones de las personas y necesito salar, necesito condimentar, necesito preservar, necesito iluminar esa comunidad, porque cuando los hijos de Dios se reúnen, ¿qué hacen los hijos de Dios? Oran, interceden, declaran la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios, declaran los misterios de Dios, salvan a la gente con el mensaje, oran por los enfermos, echan fuera demonios, ministran bautismo del Espíritu Santo. En conclusión, cuando esa gente se reúne allí, se establece el propósito del reino de Dios en ese lugar. Si usted cree que venía aquí a mirar y a jugar, está equivocado. Hay un propósito, hay un diseño, hay una objetividad. Y Pablo dice: yo soy apóstol, no de hombres ni por hombres. Él sabía que estaba llamado por Dios. Lo sabía. La iglesia de propósito tiene varias cualidades y vamos a estudiar la primera. La primera cualidad es que esta iglesia conoce la revelación de quién es Cristo. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y responde Pedro por el Espíritu y le dice: tú eres el Mesías. El Masía en hebreo, tú eres el Mesías, el Hijo
del Dios viviente. Esa palabra Mesías o Cristo indica el ungido de Dios. Todo el mundo conocía a Jesús, el hombre. Por eso es que ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías. La gente en Israel creía que Jesús era un profeta más, pero no lo reconocían como el Mesías, el ungido de Dios. Ellos esperaban a un Ben David, a un Simón Bolívar que viniera y los libertara del pueblo romano, del imperio romano. Y Jesús vino diciendo, si tu enemigo te hiere una mejilla, coloca la otra. Si tu enemigo te maldice, tú lo tienes que bendecir. Y ellos cuando vieron a ese Mesías dijeron, ¿qué? Este no tiene madera de Mesías. Porque ellos esperaban a un hombre con espada que los libertara del pueblo o del imperio romano. Entonces, la primera cualidad, escuche bien acá, la primera cualidad de una iglesia de propósito es que sabe quién es Jesús. No es conocer a Jesús como mi Salvador solamente, es saber que Él es el ungido de Dios. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo leyó Jesús en la sinagoga, en su pueblo, en Nazaret. Y leyó este escrito que solamente le era permitido al Mesías. Es decir, cuando la gente iba a la sinagoga, ningún rabino podía leer esta escritura, ninguno. Solamente en la aparición del Mesías podía leer esta escritura que habló el profeta Isaías. Y el Señor dijo en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año del perdón, el año agradable del Señor. Y dice que cuando Jesús leyó esta escritura, todos le miraban fijamente. Yo me imagino que se preguntaban, ¿y qué le pasó a este hombre que está leyendo esta profecía mesiánica? Y no solamente pasó eso, el Señor cuando leyó esta profecía dijo, hoy esta escritura se ha cumplido en mí. Hoy esta escritura se ha cumplido en mí. Allí en medio de ellos estaba el ungido de Dios. Vino como el Mesías sufriente a restaurar la relación con el hombre. Él vino como ungido de Dios a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, a proclamar el año del perdón. Cuando dice el año agradable del Señor, está hablando del jubileo, el año del perdón. Cada 7 años hay un año de perdón en Israel, y el Señor dijo, yo he venido a proclamar el jubileo, es decir, yo he venido a perdonar todo pecado para que ustedes estén en paz con el Padre. Entonces lo primero que una iglesia de propósito hace es que conoce a Jesús como ungido, como Cristo. Hay mucha iglesia que conoce a el Hijo de Dios como Jesús, pero no lo conoce como ungido de Dios. Hay mucha iglesia que conoce al Hijo de Dios como mi Salvador, pero no creen en el Hijo de Dios como aquel que vino a libertarme de toda opresión, de toda maldad y de todo yugo. Usted tiene que conocer al Hijo de Dios en sus dos facetas, como Salvador, pero también como ungido de Dios. Porque entonces usted estará salvo, pero entonces será un salvo viviendo como un esclavo. Usted estará salvo y se irá al cielo, pero vivirá oprimido porque no reconoce a Jesús como ungido de Dios. Yo he hablado con personas que me dicen, no, yo no creo en nada de dones, yo no creo en nada de sanidad, yo no creo en nada. Si usted
los analiza, les quedan pocas páginas de la Biblia en lo que creen ellos. Pero la Biblia me dice claramente que Jesucristo vino como ungido. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la continuidad del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Yo quiero que me preste atención a lo que voy a decir. Esta escritura de Lucas 4:18 sigue cumpliéndose hoy en día en nosotros como iglesia. Jesús se fue, Él dijo, yo me voy, pero si no me voy no puedo enviar al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está con sus hijos. ¿Para qué? Para darle continuidad a esto que está aquí. Yo puedo decir, el Espíritu del Señor está sobre Harvey, porque Él me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Esto no está hablando solo de pobres en lo físico, sino que la gente sin Dios está pobre espiritualmente. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a la gente que tiene problemas y enfermedades emocionales. Me ha enviado para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad al oprimido y para predicar el año del perdón. Si usted está ocioso, aquí hay muchas cosas que usted puede hacer para el reino de Dios. Número 1, usted puede proclamar las buenas noticias. Número 2, usted puede ministrar al quebrantado de corazón. Número 3, usted puede con el poder de Dios libertar al cautivo. Número 4, usted puede darle vista a los ciegos. Número 5, usted puede libertar al oprimido. Y número 6, usted puede decirle, ya no tienes que vivir en culpabilidad y condenación porque Él pagó el precio por ti. 6 cosas que la iglesia tiene que continuar haciendo en esta tierra. El que conoce a Jesús como ungido no estará ocioso, estará continuando el ministerio del Mesías aquí en la tierra. Hay 2 resultados que vendrán para la iglesia edificada en la roca. Hay 2 resultados que vendrán sobre la iglesia que conocen a Jesús como el ungido de Dios. La primera es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Es decir, es una iglesia a quien se le concede la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Una vez que una congregación se establece en un determinado lugar, este lugar representa una base del reino de Dios en dicha localidad. ¿Qué hace una alcabala en la calle? Dígame, ¿qué hace? Cuando usted ve una alcabala de funcionarios, usted va manejando y hay una alcabala allí, o hay un centro de operaciones militares, ¿qué hace ese lugar allí? Trae protección, trae orden, se desarrollan estrategias para mantener la ciudad a salvo y protegida. La iglesia que conoce a Jesús como el ungido de Dios sabe que se le ha conferido la autoridad y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted ve, este lugar es una base de poder de Dios. Me niego a creer algo contrario. No se vaya a enojar conmigo con lo que voy a decir. Yo no vengo acá cuando tengo que predicar un domingo a entretenerlos a ustedes. No, güey, José. Hay pastores que dicen, ¿a quién invito el domingo para que la gente esté contenta y venga? No, señor. Si usted viene para acá es porque tiene hambre y sabe quién es en el Señor, quiere hacer la obra de Dios, quiere deshacer las obras del diablo, quiere aprender y sabe lo que necesita. ¿Sí me está escuchando? Esto es una base de poder y de aquí salen ustedes a la calle a practicar Lucas capítulo 4 versículo 18. Le coloco un ejemplo de lo que estoy hablando. Una vez el apóstol Pablo fue a una ciudad llamada Éfeso en uno de sus viajes misioneros.
Y en Éfeso había una diosa que se llamaba la gran diosa Diana de los efesios. Y dice la escritura que Pablo llegó en Éfeso y enseñó por 3 meses en una sinagoga, pero los de la sinagoga lo despreciaron y él dijo, bueno, yo me voy de aquí. Y dice que fue a la escuela de un hombre y enseñó en Éfeso por 2 años, permaneció allí. 2 años. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que Pablo enseñó aproximadamente 4.700 horas de las Escrituras en Éfeso. Bastante palabra, ¿verdad que sí? 2 años estuvo en Éfeso, pero ¿qué pasó con esa estadía del apóstol Pablo? Dice la Biblia que la mayoría de los que habitaban en Éfeso vinieron a los pies del Señor y se convirtieron los magos, se convirtieron todas las personas que ejercían la magia. Y no solamente eso, sino que traían los libros y los quemaban porque se convertían al Señor Jesucristo. Ahora quizás usted dice, bueno, quemar un libro se vuelve a hacer otro, pero en el mundo antiguo quemar literatura era muy costoso volverlo a reproducir. 50,000 monedas de plata equivalentes a libros quemados en Éfeso. Se dice que hoy en día representa eso una suma de $8 millones en libros quemados. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pablo revolucionó a Éfeso. Y no solamente a Éfeso, dice la Escritura que Pablo revolucionó a toda Asia. Y cuando pasó esto, se levantó un hombre llamado Demetrio. Demetrio comercializaba con figuras de plata y las vendía, figuras de la diosa Diana. Y él agarró a los comerciantes, Demetrio agarró a los comerciantes y le dijo, mijo, desde que Pablo está aquí, nuestro negocio se está yendo abajo. Tenemos que hacer algo, porque todos están convirtiéndose a ese mensaje que Pablo habla. Y no solamente corremos el riesgo de perder nuestro negocio, sino también la gente va a dejar de reconocer a Diana como la diosa de los efesios. Y entre ellos mismos, ¿sabe qué comenzaron a hacer? A gritar, grande es la diosa Diana, grande es la diosa Diana, hasta que eso se contagió y todos comenzaron a gritar de manera antagónica y quisieron matar a Pablo y a su compañero de misiones. Después Pablo escribe en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 32, que él batalló en Éfeso como si hubiese batallado como con fieras. Imagínense lo feo que se puso ese día. Yo en Éfeso batallé como con fieras, lo querían matar al apóstol Pablo. ¿Qué estableció Pablo en Éfeso? Pablo estableció en Éfeso una base de poder del reino de Dios. Las congregaciones son bases de poder del reino de Dios en el lugar donde usted se encuentre. Esto es una base de poder. ¿Cuántos me están escuchando? Esto es una base de poder. Y entonces cuando todo termina, usted va a su casa y ora por el enfermo. Usted va a que su amigo y ora. Usted va a comprar el pan en la panadería y ve a alguien todo acongojado y ¿qué hace? Tranquilo, todo va a estar bien. Usted va a comprar el queso y ve a alguien atribulado y le dice, tranquilo, yo represento. ¿Sabe qué significa la palabra apóstol? Un enviado, un representante. Nosotros en general somos enviados de Dios, estamos representando el reino de Dios. Usted no puede ser un cristiano a la secreta. Nadie sabe que usted es cristiano, nadie. Usted va al trabajo y nadie sabe que es hijo de Dios. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Y cuando alguien va y le dice, porque algunos cristianos son como medio, usted sabe, ¿no?
y le gritan desde lejos, ¡siervo! Y usted como que, ¡ay, Dios mío! Cristianos que son medio. Pero a usted no le debe dar pena representar la embajada del reino de los cielos. Yo soy un embajador de Él. Y donde quiera que voy, el apóstol Pablo le tocó duro en Éfeso. Era tan fuerte esa base del reino que todos quemaban los libros y todos venían al Señor. Por eso es que cuando usted se convirtió en su casa y han pasado 20 años y no se ha convertido ni la lagartija que va a su casa, hay algo malo que está pasando. Cuando usted llega al reino de Dios, entonces todo comienza a estremecerse. Porque usted es una base de poder de ese reino. Por eso es que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. ¿Cuál iglesia? La que conoce quién es el ungido de Dios. Mi oración en esta mañana es que usted tenga la misma revelación que Pedro tuvo del Mesías, el ungido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este creyente, ahora lo voy a llevar a lo singular, las puertas del infierno no van a prevalecer contra usted. Yo no estoy diciendo que usted no tendrá problemas en la vida, todos vamos a tener dificultades. Pero cuando Jesús dice las puertas del infierno no prevalecerán, le está diciendo, yo te he dado a ti la autoridad, el derecho legal de usar mi poder. Usted tiene que saber la diferencia entre autoridad y poder. Poder habla de masa, de fuerza de masa. Autoridad habla de legalidad de usar un poder. Yo creo que yo le he dado este ejemplo. Si a mí me dan una chapa policial y estoy en un operativo y viene una gandola cargada de cualquier rubro y yo estoy en medio de la carretera con mi chapa y hago así, ¿qué estoy diciendo? Alto, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene más poder, la gandola o yo? A ver, ¿quién tiene más poder? ¿Quién dice la gandola? Levante la mano el que tiene más poder. La gandola, uno. ¿Quién tiene más poder, la gandola o yo? La gandola tiene más poder. Si no frena el conductor me mata. Pobre de mí. Pero déjeme decirle algo y yo quiero que usted se regocije en esta mañana. Aunque yo no tengo el mismo poder, tengo algo que se llama autoridad. Y ese chofer lo puede ver de lejos y dice, un momento, aquel tiene una chapa, tengo que detenerme. Y le da el freno y... Eso es lo que dice Dios que te ha dado. Quizás a veces el enemigo parece que tuviera más poder y viene contra ti con todas las fuerzas. Pero nunca se te olvide que tú tienes la autoridad en el nombre más poderoso del universo, Jesucristo. Contra esta iglesia no prevalecerán las puertas del infierno. Usted tiene la chapa espiritual. Hay otro resultado en este punto y es que la iglesia que tiene revelado quién es en Cristo tiene las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ata en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desata en la tierra será desatado en los cielos. Cuando la Biblia, escúcheme algo por favor, cuando la Biblia habla de llaves, habla de principios de reino. ¿Qué hace una llave? Una llave abre y cierra. En las parábolas que Jesús habló hay muchas llaves del reino. Yo le voy a dar hoy un consejo a todos los estudiantes de la Biblia. Desde hoy comience a estudiar las parábolas del reino y usted quedará asombrado de los principios del reino que Jesús habló. Algunas él las interpretó como la parábola del sembrador.
Pero si usted recibe las verdades que están en las parábolas, usted va a entender básicamente cómo funciona el reino de los cielos. Entonces él dice, la iglesia que conoce a Jesús como el ungido, yo les daré las llaves. Dice Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Usted ve, hay un espíritu de revelación y de sabiduría que hay disponible para usted. La iglesia que conoce a Cristo como ungido es una iglesia que conoce los principios de la palabra y del reino de Dios. En este momento hay mucha vagancia para inquirir en los principios revelados de la palabra. La gente no quiere estudiar la palabra. La gente no quiere dedicarle un tiempo en su casa a la palabra. La gente quiere siempre que le sirvan el plato de la palabra. No, para que tú vayas a un nivel próximo en las escrituras, tú tienes que convertirte en un autodidacta de la palabra de Dios. Usted tiene que invertir dinero para tener recursos bíblicos para enriquecer su conocimiento. ¿Por qué no le duele comprar una Coca-Cola? Pero cuando tiene que comprar una Biblia o un libro, dice, ay, esto es muy caro. Usted no sabe cuánto costó reunir los 66 libros de la Biblia. Usted no sabe lo que le costó a Pablo escribir 13 cartas, le costó la vida. Y usted dice que ese precio es muy caro. Usted no sabe lo que les costó a los 70 ancianos traducir el Antiguo Testamento a la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Fue duro, fue fuerte. Usted no sabe lo que costó que la palabra de Dios sobreviviera para que hoy en día la tuviésemos en libro, en digital, en la computadora, en programas bíblicos. Tenemos que echar la pereza a un lado, porque yo quiero la iglesia que conoce a Cristo como el ungido, conoce los diseños de Dios, conoce los códigos de Dios, conoce los principios de Dios. Cuando usted requiere de un profesional, se dice de una anécdota de un hombre que tenía un carro Chevrolet y se le dañó algo y no sabía lo que era. Y llamaron a un especialista en Chevrolet y el especialista vino y dijo, ¿qué tiene el carro? Tiene esto le está pasando. Llegó, abrieron el capón, agarró un tornillo, lo apretó y le dijo, prenda allí. ¡Shum! ¿Cuánto te debo? Por un decir, son 50,000 bolívares. ¿Qué? 50,000 bolívares por apretar un tornillo. Le preguntó la persona. 50,000 bolívares por apretar un tornillo. Él dijo, mi trabajo profesional costó mucho para tenerlo en mi cabeza. Y él puede cobrar ahora bien porque él estudió, se sacrificó. Igualmente usted va a la consulta de un médico y a veces el médico se tarda 5 minutos. ¿Cuánto es? 10,000 bolívares la consulta. Y usted dice por dentro, ay, me ganara yo el dinero así, cada 10 minutos 10,000. Pero el asunto es que esa persona estudió, se sacrificó, quizás pasó hambre, estudió de madrugada, hizo posgrado, hizo de todo, se especializó, hizo master degree, de todo. Y ahora se sienta en un escritorio y puede disfrutar la cosecha de su esfuerzo. Mucha gente dice, ay, es que yo quiero ser un buen predicador.
Pero Señor, pasa un carbón por mi boca. No, Señor, olvídese del carbón. Usted tiene que estudiar. Eso no significa lo que usted está pasando, lo que usted está pensando. Ay, Señor, yo quiero llegar a ser un gran músico. Tiene que prepararse. Todo toma preparación. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia. Aprende a dividir correctamente las escrituras. Por eso es que hay tanto predicador mediocre. Porque alguien le dijo: ay, Dios te llamó a predicar, y no estudia, no se prepara, no se capacita, no se pone a los pies de alguien para ser entrenado. Y cuando habla, entonces habla locuras. Prepárate en la palabra de Dios. Aprende los códigos del reino, porque entonces llegará un día, y ya voy a saltar al otro punto, llegará un día que usted va a tener las llaves de las que habló Jesús. Y entonces todo lo que usted desate será desatado en el cielo. Todo lo que usted ate en la tierra, entonces en el cielo ya ha sido atado, porque conoce el diseño de Dios. Otra cualidad de una iglesia de propósito es que esta iglesia conoce su naturaleza de crecimiento. Hechos 13:1 habla de una iglesia llamada Antioquía. La iglesia de propósito conoce su naturaleza de crecimiento. Había una iglesia que se llamaba Antioquía, a 500 kilómetros de Jerusalén, a 500 kilómetros de Jerusalén. Antioquía fue una iglesia que nació producto de la persecución en Jerusalén. Hubo un mártir llamado Esteban, el diácono. El apóstol, en ese momento no era apóstol, el fariseo Saulo participó en este martirio. Y comenzó una persecución a la iglesia de Jerusalén, y los cristianos comenzaron a salir de Jerusalén. Y como resultado llegaron a Antioquía. Antioquía era una ciudad comercial como de aproximadamente 500,000 habitantes. Era una ciudad potencial para el comercio, y allí se estableció una iglesia llamada Antioquía. Los apóstoles, cuando vieron que la iglesia de Antioquía cobraba renombre, enviaron a un hombre llamado Bernabé para ser el líder de esta iglesia. Cuando Bernabé pasa tiempo en Antioquía, y dijo un día: voy a buscar a un hombre llamado Saulo, que perseguía la iglesia. Él estaba en Tarso en ese momento porque había tenido conflictos en Jerusalén, y Saulo estaba en Tarso. Y Bernabé dijo: voy a buscar a ese Saulo que perseguía la iglesia. Y vino y se trajo a Saulo para la iglesia de Antioquía. Se lo trajo para que lo acompañara en el ministerio. Bernabé era un hombre de visión. Muchos religiosos hubiesen dicho: ese quizás ni se convirtió al Señor, quizás es un lobo vestido de oveja. Yo a buscar a Saulo, ni loco. Pero Bernabé tenía visión de liderazgo y dijo: no, yo necesito a ese hombre. Y fue a Tarso y lo buscó y lo trajo a Antioquía. Y allí Saulo lo ayudó en el ministerio de esta iglesia exitosa, que crecía en número y que era saludable, tenía líderes saludables. Líderes saludables, iglesia en crecimiento. Líderes problemáticos, iglesia que no crecerá. Y dice que un día se reunieron los líderes a ayunar y a orar. Una iglesia saludable ayuna y ora. Sus líderes ayunan y oran. Y dice que un día estaban ayunando y orando, y esto me emociona mucho. Y en ese ayuno dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Desde ese momento el mundo cambió. Una iglesia que nació como producto de la persecución fue la que Dios utilizó para ser plataforma en el evangelismo mundial. Escúcheme, por favor. Una iglesia en Antioquía fue la que catapultó
a los primeros misioneros que se ganarían a toda Asia y a parte de Europa. Sin carro, sin camioneta, sin avión, sin transporte rápido como el que tenemos hoy. Ganaron a toda Asia y a parte de Europa para el reino de Dios. De allí se extendieron a todos los países del mundo. ¿Tuvo visión Bernabé en buscar a Saulo o no? Pero lo más importante es que habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Yo no pierdo las esperanzas y la fe que desde estas sillas salgan predicadores que Dios use a un nivel con el cual el mundo no está familiarizado. ¿Por qué de nuestras filas no puede salir un futuro alcalde para el municipio de San Francisco? ¿Por qué no pueden salir de nuestras filas exitosos empresarios para impulsar la economía y la industria de nuestra nación? Yo no estoy jugando aquí al predicador y al pastor. Así como pasó con Antioquía, así pasará en esta iglesia. Dios traerá un semillero que se levantará y será baluarte, será pilar para esta nación Venezuela. La iglesia tiene un gen, tiene un ADN de crecimiento, de expansión. Yo estoy seguro que en Antioquía ellos no sabían el impacto que iba a tener el apóstol Pablo en el futuro para el evangelio mundial. Este hombre escribió 13 cartas que representan la tercera parte del Nuevo Testamento. Este hombre fundó más iglesias que cualquier otra persona. Este hombre escribió las cartas doctrinales resolviendo las problemáticas más difíciles de cualquier congregación. Este hombre Dios lo usó para documentar la revelación dada por Jesucristo para una iglesia que en pleno siglo XXI todavía esos escritos representan el oro y son necesarios para el establecimiento saludable de las iglesias y de los ministerios. Un hombre impulsado por un ayuno y una oración fue enviado y trajo un impacto no internacional, sino global a su mundo existente, y que hoy en día su legado está con nosotros. Hombres como David Wilkerson, que un día era un predicador de pueblo en una pequeña iglesia y dijo: Señor, no basta con lo que estoy haciendo, me siento estancado. Voy a la iglesia y vengo, predico y vengo. Y le dijo al Señor: me voy a meter en mi auto, Señor, y hasta que tú no me des la próxima estrategia, no voy a salir de mi carro. Y se metió en su carro, y creo que al día tercero el Señor puso en sus manos un artículo de unos pandilleros que habían atrapado en Nueva York y los estaban llevando a juicio. Y cuando David Wilkerson vio ese artículo, el Señor le habló y le dijo: quiero que tomes tus cosas y te vayas a Nueva York para una asignación que tengo contigo. Y para hacer una historia larga corta, ese predicador de pueblo sureño obedeció la voz de Dios y se fue a Nueva York y se metió en el juicio de los pandilleros, y desde allí en adelante cambió la historia y se ganó a un hombre llamado Nicky Cruz, que ahora Dios y todos estos años lo ha usado para rescatar hombres perdidos en la droga y expandilleros para el reino de los cielos. David Wilkerson no sabía lo que iba a hacer cuando viajara a Nueva York. Los grandes eventos que han pasado en la historia han sido el resultado de la oración y el ayuno. De hombres que no se conforman con la vida que están viviendo, sino que le dicen: Señor, hasta que no me des la próxima estrategia, no voy a dejar de buscar tu rostro. No porque pasó un día y no lo recibí, no porque pasaron 2 o 3 o una semana. El hombre con sed de hacer la voluntad de Dios y que conoce el ADN de la iglesia, que es expansiva, va a decir: Señor, yo estaré en tu cámara y hasta que tú no me reveles el próximo movimiento, no voy a dejar de buscar tu precioso rostro. La naturaleza de la iglesia tiene crecimiento.
Dice la Escritura que el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y es la semilla más pequeña, pero cuando crece, entonces es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cada uno de ustedes representa el crecimiento de la iglesia del Señor. Dios nos ha enviado este año a impactar, evangelizando y a discipular gente. No estoy satisfecho, no hemos empezado el trabajo. Pero esto va a nacer de creyentes que vengan a esta iglesia con hambre por rescatar al perdido, con hambre por discipular y enseñar las primeras verdades del evangelio a la gente, con gente que no se conforma en venir cada domingo solo, sino que busca cualquier oportunidad para decirle a alguien: te invito a mi congregación. Con gente que sabe redimir el tiempo y dice: el tiempo es corto. Si Pablo dijo hace 2016 años atrás aproximadamente: rediman el tiempo, es corto, cuanto más nosotros. Pero estamos involucrados tanto en nuestros asuntos que nos olvidamos de lo importante. Este árbol se hace grande y vienen las aves y hacen nidos en esas ramas. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ya para terminar, la cualidad de la iglesia es una iglesia productiva. La cualidad de una iglesia, el propósito es que es una iglesia productiva. El entendimiento de quién es Cristo y su obra aquí en la tierra es vital para ser una iglesia productiva. La clave está en tener creyentes diligentes en entender y practicar la gran comisión. De lo contrario, se perderá el propósito y se enfocarán en cosas y problemas que no son importantes. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice Jesús: les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No es que usted la va a buscar intencionalmente, sino que si llega a pasar un accidente, no te pasará nada. Si bebieren cosa mortífera, no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en San Francisco, en Maracaibo y en toda Venezuela y hasta lo último de la tierra. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No hay tal cosa como una iglesia no productiva y ociosa. No hay tal cosa como eso. Hay una iglesia que sigue deshaciendo las obras de las tinieblas. Hay una iglesia que sigue haciendo la obra de Dios. Hay una iglesia que hace la gran comisión. Por favor, yo en esta mañana te incentivo, te impulso con esta palabra y te digo: haga la obra de Dios. Deje de enfocarse en problemas tontos. Deje de enfocarse en cosas que no edifican. Deje de enfocarse en cosas que no lo van a hacer crecer. Es tiempo de estar en la Petros, en la roca, y decir: Señor, de una vez por todas yo me voy a decidir, yo voy a salir, yo voy a hablar las buenas nuevas, yo voy a poner las manos sobre los enfermos y estos se van a sanar. Yo me decido en esta mañana, me decido a hacer tu obra, me decido a romper las cadenas, me decido a romper las ataduras que no me dejan avanzar. Yo conozco una iglesia que está fundamentada en la roca y es la que conoce a Jesús como el ungido. Es una iglesia de propósito. No queremos pasar años aquí dando vueltas en un desierto. Queremos dar un legado a nuestra próxima generación. Ayúdeme a hacer eso, hermano. Ayúdeme a discipular. Ayúdeme a evangelizar. Traiga gente a la iglesia. Hay un pastor de la organización Amigo, el pastor Ramiro Pernías.
está revolucionando literalmente la Villa del Rosario. Todas las noches hay un grupo de ellos que se llama Noches de Misericordia. Y salen a los bares a predicar. Y salen a los lugares donde están los alcohólicos. Y han ganado prostitutas. Mire, eso está la villa revolucionada. Bares se han cerrado porque ya no venden. Devuélvenos el significado y la esencia de la iglesia. No estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Cada quien tiene que encontrar el diseño y la visión para su congregación. Pero Dios nos ha dicho que evangelicemos, que discipulemos. Ya comenzamos a discipular, pero falta gente que diga: hermano, aquí estoy yo para discipular, aquí estoy yo para evangelizar. La iglesia es de naturaleza expansiva. Es como una semilla de mostaza, pero se vuelve grande para que las aves que representan a la gente de necesidad venga y hagan nido. El vientre de la iglesia es un vientre fructífero, no es estéril. Termino diciendo esto. Hubo un predicador en el siglo pasado llamado John Osteen, el papá de Joel Osteen. Un hombre usado por Dios grandemente para la enseñanza. Y él decía: yo no permito que la pasión por testificar se vaya de mi vida. Le voy a decir esto. ¿Sabe una señal en un creyente cuando está estancado en el reino de Dios? ¿Sabe cuál es? Pierde su pasión por testificar lo que hizo Jesús en él. Usted puede tener 30, 40, 50 años en el evangelio, pero no pierda nunca eso. Y dice John Osteen que a veces él iba a un ascensor y ya era un pastor de muchos años, pero él decía: yo no puedo dejar de testificar. Y dice que él agarraba a la gente en el ascensor y decía: ¿sabes qué? Un día yo estaba perdido en este mundo, sin esperanza, sin Dios, iba camino al infierno, pero un día el Señor Jesús vino a mi vida y me salvó. ¿Lo quieres recibir en este día? Y dice que un día, escúcheme, un día que se haga eso es un refrigerio, y eso renueva tus fuerzas. Amén. Renueva tus fuerzas. No pases mucho tiempo sin testificar. Cuando tú veas que eso se está apagando, entonces acércate a alguien necesitado. No lo hagas mecánicamente, sino que acércate a alguien y dile lo que Jesús ha hecho por usted. Amén. No tiene que ser un teólogo, no tiene que tener una universidad teológica para hacerlo. Como dijo mi papá el domingo pasado: yo comencé a hablar solamente lo que Jesús hizo por nosotros. Y allí usted parte a grandes cosas. Póngase de pie por un momento, por favor. En esta mañana te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Tú eres bueno y tú eres grande. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús, yo quiero